Ahí van otra vez. ¿Quién en esta escuela no sabe que a Elena Liu le gusta Marco Su? Y Adrián Heu sigue acosándola sin vergüenza. Mantuve la compostura mientras escuchaba los murmullos a mi alrededor. No muy lejos, una pareja conversaba íntimamente. Eran precisamente la protagonista y el interés amoroso secundario de esa novela angustiosa que había leído recientemente, Elena Liu y Marco Su. Y yo era Adrián Heu, a quien todos describían como un acosador sin dignidad, el protagonista original de la novela. En la historia, Elena era la hija del mejor amigo del padre de Adrián. Tras la muerte accidental de sus padres, fue adoptada por la familia Heu. Sin embargo, Elena había creído los rumores de que el padre de Adrián fue quien causó la muerte de sus padres. Llena de resentimiento hacia la familia Heu, aprovechó el amor que Adrián sentía por ella para, eventualmente, causar la muerte de los padres de Adrián y apoderarse del grupo Heu, renombrándolo como Grupo Liu. Adrián, después de sufrir innumerables humillaciones físicas y emocionales, finalmente descubrió la verdad sobre la muerte de sus padres. Con el corazón roto y sin esperanzas, murió el día de la boda de Elena y Marco. Un final verdaderamente trágico. Afortunadamente, la mayoría de estos eventos aún no habían ocurrido. Elena y yo seguíamos siendo estudiantes de preparatoria, a solo 100 días de los exámenes nacionales. ¿Cómo podían perder el tiempo con estos dramas románticos en lugar de estudiar? ¿Qué haces aquí? La mirada de Elena cambió abruptamente al verme. Su expresión amable se congeló como hielo. Ya te he dicho que no me traigas más agua. ¿No entiendes? Sin dejarla terminar, la interrumpí. ¿Entonces estás de acuerdo con lo que dicen los demás? ¿Crees que te estoy acosando? Elena se quedó momentáneamente sorprendida por mi interrupción, pero rápidamente mostró una expresión de disgusto. ¿Acaso no es así? Si no fuera por respeto a tu padre, ¿cómo podría estar contigo? Entonces terminemos, concluí, continuando su pensamiento. Fuiste tú quien aceptó salir conmigo. Luego dices que es para pagar la deuda de gratitud con mi padre, mientras te ves bien con otros chicos. Miré intencionadamente hacia Marco. Elena Liu, ¿esto es gratitud o venganza? Enfaticé deliberadamente la palabra venganza. Elena, con la conciencia intranquila, se quedó paralizada y su expresión empeoró, mirándome ahora con cautela. ¿Cómo puedes decir eso? Intervino Marco. Elena nunca ha dicho que te quiera. Eres tú quien la acosa usando la gratitud que le debe a tu padre. ¿No entiendes lo que Elena realmente siente? Los demás comenzaron a secundarlo. Exacto. Él es quien actúa con malas intenciones aprovechándose de la gratitud. ¿Alguna vez nuestra Elena dijo que le gustaba? Es él quien no la deja en paz. Sintiendo las miradas de desprecio sobre mí, solté una risa fría. ¿Pero ella me rechazó alguna vez? No me voy a morir sin ella. Si fuera así, ¿por qué se besa con Marco frente a mí todos los días? ¿No sería eso empujarme al suicidio? ¿O acaso temes que si me rechazas mi padre te mate? Entonces, ¿no temes que mi padre te mate por tratarme así? Elena estaba haciendo todo lo posible para provocar la muerte del protagonista original, mientras se posicionaba como la víctima. Verdaderamente despreciable. Adrián, ¿has perdido la cabeza? Tú sabes que, Elena se mordió el labio y se detuvo. Probablemente consideraba vergonzoso mencionar que había sido adoptada por mi familia. ¿Sé qué? No soy adivino para leerte la mente. No dejes las frases a medias, parece que te estoy intimidando. Antes de que aceptaras mi confesión, yo solo te observaba como todos los demás. Incluso los regalos que te di, primero te pregunté si los querías. ¿De dónde sacaste que no puedo vivir sin ti? No eres la única chica hermosa en esta escuela. Me giré hacia un chico que había llamado a Elena la broma y dije. Recuerdo que una vez dijiste que Valentina Lin era la más bonita, ¿verdad? Valentina era una de las diosas del campus. En los recuerdos del protagonista original, siempre competía con Elena por el primer lugar académico. El chico miró a Elena sin poder responder, pero su expresión lo delató. Elena parecía furiosa. ¿Ves?
Nadie dice que eres la única opción, dije sonriendo a Elena, cuyo rostro se había oscurecido. Si no te hubieras creído tan importante cuando aceptaste mi confesión, ¿cómo habría desperdiciado tanto tiempo con una ingrata como tú? ¿O acaso aceptaste a propósito para verme sufrir por ti? El objetivo de Elena, por supuesto, era lo segundo. Pero no podía admitirlo frente a todos, eso expondría su resentimiento hacia mi familia y la pondría en peligro. Tanto en mis recuerdos como en los del protagonista original, mi familia nunca le había hecho nada malo. Le daban todo lo que pedía. Lo que tenía el protagonista, ella también lo tenía. La herencia que le dejaron sus padres permanecía intacta y se la entregaron completa cuando cumplió 18 años. Sin embargo, ella escuchó algunos rumores y creyó que los padres del protagonista habían robado gran parte de su herencia. ¿No se dio cuenta de que si sus padres realmente hubieran dejado tanta riqueza, no habría necesitado que una familia sin parentesco sanguíneo la adoptara? Verdaderamente una ingrata. Adrián, ¿qué disparates estás diciendo? El rostro de Elena mostró un atisbo de pánico. ¿Estoy diciendo disparates o tienes miedo de que sea verdad? Respondí calmadamente. Con mis palabras, cada vez más miradas extrañas se posaban sobre Elena, intensificando su tensión corporal. Elena parece muy nerviosa. ¿Será cierto lo que dice Adrián? No puede ser. ¿No ayudó el padre de Adrián a Elena? Elena no puede odiar tanto a Adrián, ¿verdad? Pero Elena realmente odia a Adrián. Tras estas palabras, todos quedaron en silencio. Después de un momento, alguien dijo dubitativamente. Pero Adrián nunca ha hecho nada malo, ¿verdad? El protagonista original nunca había hecho nada malo, mucho menos había herido a nadie. El odio hacia él se debía principalmente a que los admiradores de Elena lo envidiaban por ser su novio, y quienes no se atrevían a confrontar a Elena, consideraban que Adrián la acosaba. Además, Elena nunca ha defendido a Adrián. ¿No es eso demasiado frío? Escuchando los murmullos a mi alrededor, la expresión de Elena se volvió completamente fría, mientras yo sonreía levemente. Pero Adrián, si dices que no vas a molestar más a Elena, ¿por qué trajiste agua específicamente? Elena te ha dicho muchas veces que no necesita que le traigas agua. Marco, viendo la situación desfavorable, rápidamente aprovechó esta debilidad para contraatacar. Bajé la mirada hacia el agua en mi mano. Si Marco no lo hubiera mencionado, casi habría olvidado que antes de mi transmigración, el protagonista original había comprado esta agua para Elena. Pero ahora yo era quien la sostenía, porque quería dársela a Elena. Sonreí ligeramente a ambos y luego le arrojé el agua a la cara a Elena. Marco, parado a su lado, también recibió agua en la mitad de su rostro. Parecía sorprendido por mi acción, momentáneamente aturdido. Agité la botella vacía en mi mano. Feliz ruptura, exnovia. Elena se limpió el agua de la cara, sus ojos ardiendo de ira. Adrián Geu, ¿qué demonios te pasa? Después de hablar, Elena levantó la mano para abofetearme, pero una mano apareció repentinamente y la sujetó con firmeza. ¿Querer abofetear a tu exnovio solo porque terminaron? Eso no está bien, gran broma Liu. Quien hablaba era Valentina Lin. Las personas alrededor dejaron escapar exclamaciones de sorpresa en voz baja. Elena miró a Valentina, luego a mí, y su ira pareció intensificarse. Elena dirigió su mirada hacia mí, su ira inexplicablemente más intensa que antes. Con razón terminaste conmigo. Ya encontraste a Valentina como reemplazo. Apenas conozco a Valentina, respondí. El protagonista original y ella solo intercambiaron unas pocas palabras. Pero eso no impide que te diga, ¿por qué estás tan enfadada? Si encontré a alguien más y dejé de acosarte, ¿no es exactamente lo que querías? Deberías estar feliz. Elena apretó los dientes, fulminándome con la mirada, pero con Valentina interponiéndose entre nosotros, no podía hacerme nada. Marco, finalmente reaccionando, se colocó junto a Elena. Valentina, impides que Elena actúe, pero ¿no vas a controlar a Adrián por arrojar agua? Esta vez fue agua. ¿Quién sabe qué será la próxima? Tranquilo, todavía quiero graduarme con buenos resultados, respondí,
no haré nada ilegal. Después de todo, ustedes, miré deliberadamente a los dos, alargando el tono, no valen la pena para manchar mi expediente. ¿Con tus calificaciones? ¿Qué buenos resultados esperas obtener? Elena pareció creer que finalmente había encontrado mi punto débil y se burló. Elena, si no lo has olvidado, mis calificaciones en la secundaria no eran peores que las tuyas. El protagonista original nunca fue tonto. En la secundaria, sus notas estaban entre las mejores de la escuela, por eso pudo entrar a esta preparatoria prestigiosa junto con Elena. Pero como se enamoró de ella y bajo su constante menosprecio, perdió la confianza en sí mismo. Además, el acoso escolar que sufrió por estar con Elena le impidió concentrarse en los estudios. Al escuchar mis palabras, la expresión de Elena se volvió momentáneamente ausente, como si recordara el pasado. Pero al momento siguiente dijo: el pasado es el pasado. Actualmente solo eres un lastre para la clase. ¿Qué más sabes hacer? Sé muchísimas cosas, pensé. Justo antes de mi transmigración, había terminado los exámenes nacionales como el mejor estudiante de la provincia. Los conocimientos de esos exámenes seguían frescos en mi mente. Entonces, ¿por qué tus notas siguen siendo tan bajas? Insistió Elena. Exacto, Adrián, intervino Marco con fingida preocupación. Sé que no quieres que te menosprecien, pero tus calificaciones del mes pasado hablan por sí solas. Suspendiste matemáticas y en física ni siquiera conseguiste 30 puntos. Con los exámenes nacionales a la vuelta de la esquina, ¿cómo esperas entrar a la universidad? Por ser quien instigaba a otros a acosar al protagonista original, ¿cómo tenía cara para hablarme así? Las contusiones que sus lacayos causaron en la cintura y piernas del protagonista todavía estaban allí. Si no me creen, hagamos una apuesta, propuse. Los exámenes mensuales son en 2 semanas. Si obtengo mejores resultados que ustedes, cada uno deberá escribir una carta de disculpa. Elena, la tuya irá dirigida a mi padre con el tema la ingratitud de una desagradecida. Y Marco, la tuya será para mí sobre el amante que acosó al novio legítimo. 10.000 palabras cada una, sin repetir frases, publicadas en el foro escolar. Mis 2 propuestas hicieron que Elena y Marco pusieran mala cara, mientras risitas sofocadas surgían a nuestro alrededor. ¿Amante? ¿Quién dice que no lo es? El rostro de Marco se ensombreció aún más. Marco nunca sería así. Claramente fue Elena quien sedujo a Marco teniendo novio, dijo una admiradora de Marco. ¿Seducir? Claramente fue Marco quien, sabiendo que nuestra diosa tenía novio, se entrometió. Si eso no es ser un amante, ¿qué es? Replicó un admirador de Elena. Con solo 2 o 3 personas discutiendo, rápidamente se formó un alboroto. Cállense todos. Gritó Elena, y de inmediato todo quedó en silencio. Lamenté que la discusión terminara tan pronto, estaba siendo entretenida. Elena me dirigió una mirada amenazante. Adrián, ya que eres tan presuntuoso, acepto. Si pierdes, te arrodillarás ante mí y te disculparás delante de todos. Arrodillarse era mucho más humillante que lo que yo había propuesto. Digno de la malvada protagonista. Pero no tenía miedo de una competencia académica, así que acepté inmediatamente. Marco, sintiendo que lo habíamos ignorado, también aceptó rápidamente la apuesta. Esa tarde, el foro escolar se inundó con noticias sobre el incidente. Las calificaciones de Elena eran consistentemente top 3 del curso, y aunque Marco no alcanzaba su nivel, estaba en el 10% superior. Yo, en cambio, solía estar entre los últimos. Así que casi nadie apostaba por mí en el foro. Lo que más se discutía era mi requisito de disculpa, si Elena era realmente una ingrata y si Marco era realmente un amante. Pero en ese momento, en lugar de leer el foro, estaba en el aula limpiando la basura de mi escritorio. Esta basura había sido arrojada por quienes acosaban al protagonista original, envoltorios de comida, pañuelos usados, e incluso, en ocasiones extremas, insectos vivos, ratones y ranas. Recordando que el principal responsable era uno de los lacayos de Marco, vertí toda la basura en su escritorio.
También decidí que ya no quería mi antiguo pupitre, así que le pedí al profesor cambiarlo. Tu escritorio no tiene nada especial. Si hoy cambias tú, mañana otro querrá cambiar. ¿De dónde sacamos tantos escritorios? Rechazó el profesor sin pensarlo. El protagonista original era acosado abiertamente en clase sin que el profesor interviniera. No esperaba que accediera fácilmente. Profesor, la familia de Marco le ha enviado mucho dinero, ¿verdad? Y ese juego de teteras púrpuras en su escritorio, junto con el amuleto de su esposa, todos son regalos de su familia. El mes pasado, un profesor de secundaria fue despedido por aceptar regalos de padres. Y eso fue solo por 1.000 yuanes, mucho menos que lo que usted ha recibido. Esta información era algo que en la novela original Elena descubrió después de la muerte del protagonista. Cuando se dio cuenta de que amaba al protagonista y culpó a Marco, reveló que éste había pagado a los profesores para que ignoraran el acoso escolar hacia el protagonista. Lógicamente, yo no debería conocer estos detalles, así que cuando lo mencioné, el profesor me miró con terror. Poco después, conseguí un escritorio nuevo. El estudiante cuyo escritorio había llenado de basura vino a buscarme problemas, pero el profesor lo reprendió. Viendo que aún estaba descontento, no me molesté en discutir más y fui directamente a hablar con Marco. ¿Fuiste tú quien le dijo que me molestara? Si tienes miedo de perder contra mí en 2 semanas, solo dilo. ¿Por qué recurrir a estos trucos mezquinos? No, no fui yo. ¿Quién no sabe que es tu lacayo? Hace exactamente lo que le dices. Estás saboteando deliberadamente mi estudio para que no pueda ganarte, ¿verdad? Estaba usando una táctica de provocación. Durante estas 2 semanas, si alguien interfería con mis estudios, culparía a Marco o Elena. Si no querían ser culpados o darme excusas después de perder, tendrían que garantizar mi tranquilidad durante este periodo. 2 semanas serían suficientes para familiarizarme con este mundo. Efectivamente, con el rostro sombrío, Marco prometió que nadie me molestaría durante las próximas 2 semanas, garantizando incluso la parte de Elena. Después de unas palabras sarcásticas, se fue furioso. ¿Estás tan seguro de que puedes ganar en 2 semanas, compañero Adrián? Valentina apareció de la nada. Considerando que anteriormente me había ayudado, y también había ayudado al protagonista original, no me alejé. Si no estuviera seguro, no habría propuesto la apuesta. Después de escucharme, Valentina me estudió por un momento y dijo: esto realmente no suena como algo que tú dirías. Es como si fueras una persona completamente diferente. Es como si fueras una persona completamente diferente, dijo Valentina. Lo que me ocurría antes era que estaba embrujado. Enamorarme de alguien así y sentirme tan inseguro que creía no merecerla. Ahora estoy volviendo a la normalidad, respondí sin pensarlo. En el momento en que abrí los ojos en este mundo y vi a esas 2 personas, sentí aversión inmediata, especialmente hacia Elena. En ese instante, tuve el impulso de atropellarla con un coche. Atribuí esta emoción a la desvergüenza que emanaba Elena. Después, cuando acepté los recuerdos del protagonista original y recordé el contenido de esta novela, confirmé aún más esta conclusión. Si hablamos de quien no merece a quien, definitivamente era Elena quien no merecía al protagonista original. De hecho, ahora te pareces más al Adrián de la secundaria, dijo Valentina. Tras decir esto, me tendió un cuaderno que llevaba en las manos. Estos son mis apuntes de estudio. Te deseo suerte en los exámenes mensuales. Al escuchar que eran apuntes de estudio, inmediatamente me tragué las palabras de rechazo que iba a pronunciar y acepté el cuaderno. Gracias. No dejaré que tus notas sean en vano. Después de clase, siguiendo los recuerdos del protagonista original, me dirigí al lugar donde solía esperar el coche. Como Elena no quería que otros estudiantes supieran de su relación con la familia del protagonista, le exigía esperar en un lugar alejado de la multitud escolar para que ella subiera al coche primero y luego lo enviara a recogerlo. Esto hacía que todo el mundo en la escuela pensara que Elena era una señorita de familia adinerada, y que el protagonista original la perseguía solo por su dinero. Caminé unos 10 minutos hasta llegar a la entrada de un callejón oscuro.
La calle fuera del callejón estaba completamente vacía, un lugar perfecto para el acoso. En la novela original, el protagonista casi fue secuestrado aquí, pero Elena apareció oportunamente para salvarlo. Debido a este rescate, el protagonista, que ya había considerado rendirse, se hundió aún más en el pozo que era Elena, condenándose irremediablemente. Sin embargo, hasta su muerte, nunca supo que mientras se luchaba desesperadamente bajo las manos de su agresor, Elena observaba todo impasible desde la esquina cercana, esperando hasta que estuviera completamente desesperado. Después de 20 minutos, el coche seguía sin aparecer. Dejé de practicar el vocabulario de inglés y, sin dudar, tomé un taxi para volver a casa. Como esperaba, cuando llegué, Elena ya estaba en la sala charlando con la madre del protagonista original. ¿No ibas a salir con amigos esta noche? ¿Por qué has vuelto tan pronto?, preguntó sorprendida la madre al verme. Sentí una punzada de dolor en el corazón y un sabor amargo en la garganta. ¿Salir? Yo no tenía planes de salir. Después de clase, fui directamente al punto de encuentro para esperar el coche, pero nunca llegó. El incidente del mediodía no había sido suficiente lección para Elena, quien ahora recurría a estos trucos mezquinos por la noche. Mi madre frunció ligeramente el ceño y miró a Elena, quien cerró silenciosamente la mano que tenía apoyada en la rodilla. Adrián, ¿no me dijiste que esta noche ibas a salir con compañeros y volverías tarde? Aunque tuvimos un pequeño desacuerdo al mediodía, no deberías mentirme así. Ya está oscuro, si te hubiera pasado algo estando solo afuera, tus tíos me habrían culpado. Si el protagonista original hubiera escuchado esa palabra culpar, probablemente habría aceptado la mentira de inmediato. Pero yo no era el protagonista original y no sentía compasión por ella. Al mediodía terminé contigo. ¿Por qué estaría enfadado y te mentiría? Incluso si tú y Marco se besan delante de mí todos los días, ya estoy acostumbrado. ¿Por qué esperaría hasta después de terminar para enojarme contigo? ¿Terminar?, exclamó mi madre sorprendida. Adrián, ¿desde cuándo estaban juntos? ¿Y quién es ese Marco? El protagonista original nunca había ocultado su afecto por Elena. Como Elena había crecido bajo la mirada de mis padres y, según ellos, siempre había sido buena con el protagonista, se alegraban de verlos juntos. Pero una cosa es alegrarse y otra muy distinta es ser engañados. Lo más importante es que ahora habían surgido dos cuestiones nuevas, la ruptura y la existencia de otro hombre. Marco es solo mi amigo. Adrián malinterpretó todo, dijo Elena rápidamente. Temo que no soy el único que malinterpretó. Toda la escuela sabe que ustedes son la pareja perfecta, mientras yo, el novio legítimo, me convertí en un perro faldero que todos quieren golpear. ¿Golpear? Adrián, ¿estás bien? Mi madre inmediatamente tomó mi mano, mostrando preocupación en su rostro. De repente, sentí que comprendía algo. El protagonista original siempre compartía las buenas noticias pero ocultaba las malas, no solo por Elena, sino también porque no quería preocupar o incomodar a sus padres. Mamá, no te preocupes. Ya he terminado con Elena. No volveré a tener problemas. Al escuchar mis palabras, mi madre pareció entender algo. Miró a Elena con un destello de decepción y descontento en sus ojos, pero no era apropiado decirle nada aquí. Finalmente, solo dijo: así está bien. Luego cambió de tema mencionando la cena. Elena suspiró aliviada y nos siguió silenciosamente hasta el comedor sin decir una palabra más. Después de cenar, se retiró a su habitación con la excusa de hacer tarea. Mi madre, mirando su figura alejándose, finalmente dejó escapar un suspiro. Se volvió hacia mí, apartándome el cabello de la frente. ¿Qué te parece si el señor Sang te lleva a la escuela de ahora en adelante? El señor Sang era el chofer personal de mis padres, diferente de quien nos llevaba a Elena y a mí a la escuela anteriormente. Mamá, ¿y cómo irán tú y papá al trabajo? Mamá y papá también sabemos conducir. Y si es necesario, tenemos asistentes y secretarios. No insistí más y simplemente le dije: gracias, mamá. Mi madre me acarició la cabeza. ¿Por qué agradeces a tu madre?
Solo quiero que seas feliz todos los días y no tengas preocupaciones. Sentí una calidez inundar mi corazón. Lo seré. Después de charlar un poco más con mi madre, me levanté para volver a mi habitación a hacer la tarea y estudiar. Pero antes de llegar, Elena me interceptó. ¿Qué le has dicho a tu madre?, preguntó con el ceño fruncido, sus ojos llenos de hostilidad. Su actitud, combinada con sus gestos, sugería que me golpearía si no cooperaba, completamente diferente de la imagen dócil que mostraba ante mi madre. No es asunto tuyo, respondí con frialdad. Además, esta es mi casa. Por favor, apártate. Es ridículo pensar que puedes dejar que me intimide en tu propia casa, dijo Elena, su rostro ensombreciéndose, pero sin moverse. Ya que no te apartas, contaré hasta 3. Si no te mueves, no me responsabilizo de las consecuencias. 1, 2, 3. La empujé con fuerza. Así que esta es tu verdadera cara, dijo Elena, hablando consigo misma con una expresión frenética. Qué buena vista tienes, viendo cómo te he engañado. ¿Estás contento? ¿Qué dices? Pasé lentamente junto a ella y luego reí fríamente. ¿Engañarme a mí? Elena Liu, ¿quién te crees que eres? Sí, me gustaste, no lo niego. Pero no mereces mi afecto, así que lo retiro. Así de simple. En lugar de divagar, mejor dedica más tiempo a estudiar. No querrás perder nuestra apuesta y quedar mal. Ya veremos quién quedará mal, respondió Elena, lanzándome una amenaza a pesar del dolor por el empujón que le di. Sin hacerle más caso, regresé tranquilamente a mi habitación. Al día siguiente, fui a la escuela en el coche con el nuevo chofer. Mi táctica de provocación con Marco del día anterior había funcionado, aquellos que solían molestar al protagonista original se habían calmado. Pude concentrarme completamente en las clases y los ejercicios, y el día pasó rápidamente. De regreso a casa, mientras bajaba del coche, aún repasaba mentalmente poemas clásicos. De repente, sentí una mirada hostil posarse sobre mí. Al girarme, vi a Elena bajando de su propio coche. Cuando notó que la observaba, apartó la mirada y, con rostro gélido, caminó hacia la casa. Mi mente volvió a recordar todo el sufrimiento que el protagonista original había padecido en la novela, y como toda su familia había tenido un final trágico. Tener una enemiga tan peligrosa viviendo tan cerca era demasiado arriesgado. Papá, necesito hablar contigo, dije esa noche mientras golpeaba la puerta de su estudio. Le conté todo, cómo Elena responsabilizaba a mi padre por la muerte de sus padres y cómo creía que él había robado la fortuna familiar de los Liu. Mientras me escuchaba, la expresión de mi padre pasó de la conmoción a la confusión y finalmente se fijó en la tristeza y la frustración. Nunca imaginé que me viera de esa manera, dijo mi padre con una sonrisa amarga. Papá, ¿qué piensas hacer ahora? Mi padre se frotó la frente y respondió. Hablaré con ella. Sobre sus padres, la policía tiene registros de la investigación. En cuanto a sus bienes, para evitar disputas, también guardé pruebas. Originalmente era para protegerla de sus parientes, nunca pensé que al final tendría que usarlas contra ella. ¿Y luego, papá? ¿La dejará seguir viviendo en esta casa? Mi pregunta dejó momentáneamente sin palabras a mi padre. Él realmente había criado a Elena como a una hija, e incluso la había consentido más por no ser de su sangre. La haré mudarse, dijo finalmente con voz ronca. Lo siento, Adrián. Con las palabras que dije ayer, imagino que mi madre ya había informado a mi padre. Sin embargo, aparte de parecer un poco más demacrado, no había tomado ninguna acción. Probablemente por eso se disculpaba conmigo. ¿Cuándo se irá? ¿Después de los exámenes nacionales? Pregunté. Mirando su rostro, una mezcla de súplica y remordimiento, respondí firmemente. No, papá. ¿Has investigado cómo ha sido mi vida escolar estos 3 años? Ayer me dejó abandonado y regresó sola. Ella misma dijo que era peligroso estar fuera de noche, pero aún así lo hizo. Suavicé mi tono. Papá, ya no es esa niña frágil y desamparada que imaginas. Ya es adulta.
Sé que te preocupa afectar sus exámenes, pero yo también los tengo pronto. No quiero tener que estar vigilando constantemente a alguien en mi propia casa. Mi padre cerró los ojos. Entiendo. 3 días después, Elena salió furiosa del estudio de mi padre, azotando la puerta. «Fuiste tú, ¿verdad, Adrián?», espetó, irrumpiendo en mi habitación. Dejé mi bolígrafo sobre la mesa. ¿No tienes la educación básica de llamar antes de entrar, señorita Liu? Mi familia nunca había escatimado con Elena, permitiéndole gastar sin restricciones. Cuando otros la llamaban señorita Liu, lo aceptaba con gusto. Pero ahora que iba a marcharse de nuestra casa, ese título sonaba a pura burla. Adrián Heu. ¿Crees que con esto voy a arrepentirme? Nunca. Jamás estarás a la altura de Marco, y nunca me gustarás. ¿Cuándo te pedí que me quisieras? Respondí con indiferencia. Además, dices que no te arrepentirás, pero el hecho de que se te ocurra esa palabra sugiere que ya lo estás haciendo. No me arrepiento. Elena casi saltó como un gato pisoteado. Sí, como digas. ¿Puedes salir ya? Necesito estudiar. ¿Estudiar? ¿Qué tienes que estudiar? ¿No pensarás que podrás ganarme en los exámenes mensuales? Mejor piensa cómo suplicarme para no tener que arrodillarte frente a toda la escuela, dijo, creyendo haber encontrado un punto a su favor. Si tienes tiempo para preocuparte por mí, mejor preocúpate por ti misma. Piensa que vas a poder llevarte cuando te vayas. Herida en su punto débil, Elena levantó la mano nuevamente. Le lancé una mirada y dije: si quieres enemistarte completamente con mi padre, adelante, continúa. Esto consiguió paralizar a Elena en su sitio. Era una cobarde que solo intimidaba a los débiles. Sin prestarle más atención, volví a mis ejercicios. Las 2 semanas pasaron velozmente. Debido a nuestra apuesta, los tablones de calificaciones atrajeron más atención de lo habitual. Una multitud los rodeaba impenetrablemente. Elena y Marco no se dignaron a abrirse paso entre la gente, pero no faltaron quienes les comunicaran los resultados. Furiosos, me buscaron inmediatamente, seguidos por una multitud ansiosa de espectáculo. Adrián Heu, hiciste trampa. Elena golpeó mi escritorio, haciendo que mi trazo de bolígrafo se desviara. Si no sabes perder, no me acuses de hacer trampa. ¡Qué repugnante! ¿Elena se equivoca? En solo 2 semanas pasaste de estar entre los últimos a ser el primero de la clase. ¿Cómo es posible? Intervino Marco. Adrián, sé que no querías perder contra nosotros, pero hacer trampa está mal. Ven con nosotros a hablar con el profesor. Si admites tu error, estoy seguro de que te dará otra oportunidad. Suena muy bonito. ¿Tienes pruebas para acusarme sin motivo? ¿Qué pruebas necesitamos? Nadie puede mejorar tanto en 2 semanas. Si vas a hacer trampa, al menos hazlo creíblemente, dijo alguien entre la multitud. No hay forma de que superes a nuestra reina Elena, que siempre está primera o segunda. Adrián, solo pudiste obtener una puntuación tan alta haciendo trampa. Pronto, casi todos los espectadores expresaron su acuerdo. El rostro de Elena mostró un destello de satisfacción y su mirada hacia mí se llenó de burla. ¿O podrías arrodillarte ahora mismo y suplicarme? Quizás hable bien de ti ante el profesor. Había previsto esta situación desde que propuse la apuesta. Sin molestarme en responder a Elena, elevé la voz. Ya que dudan de mis resultados, comprobémoslo personalmente. Pueden hacerme cualquier pregunta. Si no puedo responder, admitiré que hice trampa y grabaré un video arrodillado como disculpa para el foro escolar. Pero si respondo correctamente. Me detuve deliberadamente, y como esperaba, alguien impaciente completó. Entonces grabaremos un video de disculpa arrodillados para ti. ¿Eso es lo que dices? ¿Y los demás? ¿Tienen miedo? Recorrí con mirada despectiva a todos los presentes, especialmente a Elena y Marco. Bien, pero no llores pidiendo clemencia después. Eso es. Hagámoslo. ¿Quién tiene miedo? De repente,
Una voz mayor interrumpió. ¿Qué está pasando aquí? ¿Dónde está vuestro profesor? Todos se giraron. Era el director. La multitud quedó en silencio al instante. Durante el tiempo libre, director, no sea tan estricto. ¿Por qué no pedimos a un estudiante que explique la situación? Dijo alguien junto al director. Siguiendo la voz, vi que era mi padre. Elena también lo vio y apretó los labios. Mientras el director llamaba a alguien para que explicara, ella permaneció en silencio. Fue Marco quien se adelantó y habló sobre sus sospechas de que yo había hecho trampa. Por supuesto, no mencionó nada sobre nuestra apuesta ni sobre los videos que propuse. Solo enfatizó que era imposible que mejorara tanto en 2 semanas. Marco tenía buenas calificaciones y frecuentemente organizaba actividades escolares, por lo que el director lo conocía. Al verlo, su expresión se suavizó, pero a medida que Marco hablaba, su semblante volvió a ensombrecerse. ¿Quién es Adrián Geu? Que se identifique. Todos guardaron silencio y se apartaron, asegurándose de que el director pudiera verme. Me levanté de mi asiento. Director, este es Adrián Geu. Los exámenes nacionales están a la vuelta de la esquina. En lugar de estudiar bien, ¿haces trampa? ¿De qué sirve tener buenas notas ahora? ¿Podrás hacer trampa en los exámenes nacionales? No hice trampa. Lo que dice Marco es solo su especulación sin pruebas. ¿Pruebas? ¿Qué pruebas necesitamos? Si no hiciste trampa, ¿cómo obtuviste calificaciones tan altas? En ese momento, mi padre intervino. Director, tiene razón. Todo requiere pruebas. ¿Cómo sugirió el estudiante Marco, por qué no hacemos una prueba? Si este estudiante realmente no hizo trampa, se le debe limpiar su nombre. El director cambió inmediatamente de actitud. Si el señor Geu lo sugiere, le daremos una oportunidad. A continuación, los presentes empezaron a plantearme preguntas uno tras otro, desde matemáticas y física hasta literatura y inglés. Ninguna logró confundirme. Las matemáticas y la física no eran problema, pues eran las materias en las que más había practicado. Dominaba cada tipo de problema y podía ofrecer múltiples métodos de solución de inmediato. En literatura e inglés, también respondí con fluidez. Alguno, negándose a rendirse, intentó probarme con conversación en inglés, pensando que mi pronunciación sería deficiente. Por desgracia para él, nunca había descuidado la parte oral durante mis prácticas de inglés. Al final, solo pudo retirarse derrotado. Parece que su escuela podrá tener un nuevo estudiante destacado, comentó mi padre alegremente. Ja, ja, señor Geu, me halaga. Esto es solo un juego entre estudiantes. En toda la provincia hay muchos estudiantes más brillantes, respondió el director con falsa modestia, mirándome con ojos llenos de afecto paternal. Director, Elena y Marco aún no han planteado sus preguntas, le recordé. Fueron ellos quienes primero expresaron sus dudas, así que creo que deberían verificar también. Y siendo el acusado, ¿sería justo que yo también les planteara algunas preguntas a ellos? El director miró a Marco y Elena, cuyos rostros habían palidecido, y tras aclararse la garganta, asintió. De acuerdo. Elena me lanzó una mirada profunda antes de subir al estrado y tomar la tiza. Marco, apretando los dientes, la siguió. Ambos se presentaron sin libros, lo que ponía a prueba su verdadero conocimiento como examinadores. Aunque Elena tenía un carácter cuestionable, sus conocimientos eran sólidos. Los problemas que planteó, si bien no lograron confundirme, tenían cierta profundidad. Marco, en cambio, solo planteó un problema extremadamente simple. Si vas a facilitármelo, no lo hagas tan obvio, comenté mientras resolvía su ejercicio. Marco parecía querer que la tierra lo tragara. Con esa habilidad, y mis preguntas ni siquiera las has respondido aún. Mis preguntas estaban adaptadas del examen mensual de matemáticas. Elena solo frunció el ceño ligeramente antes de seleccionar 2 problemas algo más difíciles y comenzar a resolverlos en la pizarra. Muchos de los espectadores también reconocieron el origen de estos problemas y se preguntaban por qué había elegido preguntas tan simples.
Marco y Elena obtuvieron la puntuación máxima en matemáticas este examen. ¿Cómo van estos problemas a confundirlos? Sin embargo, contra toda expectativa, Marco solo escribió unas pocas líneas antes de detenerse. ¿Por qué te has parado?, pregunté, y todas las miradas se centraron en él. Marco se mordió el labio inferior y se presionó la frente. Lo siento, me duele la cabeza. Su rostro estaba pálido y pequeñas gotas de sudor perlaban su frente, dando credibilidad a sus palabras. Algunos compañeros compasivos ya empezaban a defenderlo cuando mi padre comentó: «Qué oportuno es el malestar de este estudiante. Director, tal vez los resultados de este examen realmente necesiten ser investigados». El director también había escuchado los murmullos de los estudiantes y su expresión se ensombreció. «El señor Heu tiene razón», dijo, y luego se dirigió a Marco. «Si no te encuentras bien, no sigas de pie aquí». El cuerpo de Marco se tambaleó, esta vez realmente afectado. Lanzó una mirada suplicante hacia Elena, pero ella no se percató, con la cabeza baja, pensando quién sabe qué. ¿Eres realmente Adrián Heu?, me preguntó Elena mientras regresaba al aula después del almuerzo. ¿Qué enfermedad tienes ahora? Si no soy Adrián Heu, ¿quién soy? Tú no puedes ser Adrián Heu. Es imposible que seas tan inteligente y que me odies. Él me amaba más que a nadie, dijo Elena con expresión sombría. ¿Qué cara más dura? Si soy inteligente y no te amo, ¿ya no soy yo? Apártate, no tengo tiempo para estas tonterías. Pero Elena se negaba rotundamente a moverse. Adrián, ¿dónde está él? Si no me lo dices, no te dejaré pasar. Solté una risa de desprecio. Elena Liu, ¿quién te crees que eres? ¿Con qué derecho asumes que debo ser como tú recuerdas? Yo era inteligente y atractivo. Antes de enamorarme de ti, mucha gente me apreciaba. Pero tuve la mala suerte de encontrarte, y tú arruinaste la hermosa vida que debería haber tenido. Ahora vienes a cuestionarme porque no sigo desarrollándome en la dirección que esperabas. Antes me preguntaste si fui yo quien hizo que te mudases. Ahora te respondo, sí, fui yo. Le conté a mi padre cómo nos odias a él y a toda nuestra familia. Pero, ¿realmente nos odias por la muerte de tus padres? ¿De verdad crees que mi padre mató a tus padres y se quedó con su herencia? ¿Eres tan inocente, Elena? Mientras hablaba, me acercaba a ella. Elena retrocedió instintivamente, pero pronto se dio cuenta y se detuvo. Si no fue él, ¿quién fue? Qué extraña coincidencia que justo cuando mi familia tenía problemas, mis padres murieran en un accidente y él me adoptara. Una empresa tan grande como la nuestra, incluso en bancarrota, ¿cómo podría dejar tan poco dinero? Si él no se lo llevó, ¿quién lo hizo? Su rostro se retorció de furia como un monstruo, pero mi atención se desvió a Valentina, que estaba no muy lejos detrás de ella. ¿Cuándo había llegado? Rápidamente volví a concentrarme en Elena. ¿De verdad no sabes que todo ese dinero fue para compensar por los accidentes que causaron la quiebra de tu empresa? ¿O prefieres no saberlo? Dije, enfrentándola directamente. Puedo entenderlo. No todo el mundo puede aceptar que ya no será una señorita caprichosa. Necesitabas un objetivo para descargar tu miedo, y desafortunadamente, nuestra familia se convirtió en ese objetivo. Y yo, el joven amo mimado, feliz e inocente, me convertí en el blanco de tu odio. En el fondo, eres solo una cobarde incapaz. Solo atacas a los débiles y a quienes te aman. A los que son más fuertes que tú, no te atreves a tocarlos. Mientras hablaba, le di una bofetada y luego miré sonriente su rostro desviado por el golpe. Mira, incluso te he golpeado. ¿Te atreves a devolverme esta bofetada ahora mismo? Elena se quedó paralizada, su mano cerrada temblaba, pero como había dicho, finalmente no se atrevió a tocarme. HMPH, cobarde, murmuré, pasando junto a ella y golpeando su hombro. No fue hasta que me había alejado unos metros que escuché su grito de rabia a lo lejos. Pensaba que tendría mi oportunidad de entrar en escena, dijo Valentina, apareciendo desde un sendero lateral y caminando a mi lado. La miré de reojo.
Qué casualidad, ¿no? ¿Casualidad? La seguí hasta aquí. No es muy lista, respondió Valentina, encogiéndose de hombros como si entendiera mi confusión. A pesar de haber competido contigo por el primer puesto, siempre deja que sus emociones obsesivas nublen su razón, ¿no crees? Después me miró y añadió. Tengo cosas que hacer. Me voy primero. Sin esperar mi respuesta, se alejó rápidamente, como una loca. ¿A qué vino realmente esta persona?, murmuré. De repente, me di una palmada en la frente al recordar que había olvidado decirle a Elena que cumpliera con nuestra apuesta. Inmediatamente saqué mi teléfono del bolsillo y publiqué en el foro escolar. La ingrata desagradecida, Elena Liu, el amante que acosó al novio legítimo, Marco Su, no olviden sus cartas de disculpa. Como los resultados del examen mensual acababan de publicarse y era la hora del almuerzo, muchos estudiantes estaban consultando el foro. La publicación rápidamente fue llevada a lo más destacado por curiosos. El incidente de la mañana sobre hacer trampa también fue detallado en el hilo, pero ahora el sospechoso de hacer trampa ya no era yo, sino Marco. 2 días después, incluso la palabra sospechoso fue eliminada. Se confirmó que Marco había sobornado a un profesor para obtener anticipadamente el examen mensual y las respuestas. El profesor fue despedido por la escuela, y Marco recibió una severa amonestación pública y una falta grave. Después de ganarse la reputación de amante mal perdedor, ahora Marco tenía otra etiqueta, tramposo en los exámenes. Su imagen de Dios del campus se desmoronó por completo, convirtiéndose en objeto de burla y desprecio de todos, tal como le había sucedido al protagonista original. Sin embargo, Marco tenía la piel mucho más gruesa que el protagonista. Aparte de un rostro ligeramente demacrado, parecía igual que siempre. Mientras Elena evitaba los rumores con rostro frío, él invitaba ostentosamente a la gente a su fiesta de cumpleaños. La celebración se realizaría en un famoso restaurante privado local donde cada mesa costaba decenas de miles. ¿En el restaurante Primavera? ¿Y nos invitas a tantos? Marco, tu familia debe ser muy rica, comentó asombrado un compañero invitado. No es para tanto. Voy al restaurante Primavera con frecuencia, respondió Marco sonriendo. Esto es demasiado, comparar personas solo mata de envidia. He vivido tantos años y nunca he estado allí, dijo otro estudiante con tono ácido. A pesar de sus palabras, cuando todos se acercaron a adular a Marco, este estudiante tampoco quiso quedarse atrás. Rodeado de halagos, Marco parecía haber recuperado su imagen de ídolo adorado. Sin embargo, no se dejó absorber por esta adulación, sino que salió de la multitud y se acercó a mi mesa. Adrián, antes Elena y yo te tratamos mal. Después de este tiempo, me he dado cuenta de mi error. Por los 3 años que llevamos siendo compañeros, ¿podrías perdonarme y venir a mi fiesta de cumpleaños? Elena también estará allí. Sus palabras eran amables, pero su expresión mostraba lo contrario, puro desafío. Incluso articuló en silencio, Elena me ama a mí, pobretón. Sonreí para mis adentros. Probablemente aún no sabía que su querida Elena ahora era la verdadera pobretona. En cuanto a si lo amaba o no, eso no me importaba. Además, ¿Elena realmente amaba a Marco? Está bien, dije, aceptando la invitación que me tendía, bajo su mirada victoriosa. Iré a tu cumpleaños, aunque todavía no has escrito tu carta de disculpa. La ruidosa multitud detrás de él se calló por un instante, pero inmediatamente uno de sus lacayos intervino. ¿Solo por una carta de disculpa? Marco ya dijo que reconoce su error. ¿Por qué eres tan quisquilloso? Al menos él no guarda rencor y te invita a su fiesta. Qué raro, recuerdo que hace 2 días te oí decir a alguien que Marco es un hipócrita y que después de todo esto, aún tiene cara para aparecer en la escuela. Dijiste que si fueras él, ya te habría suicidado. Tú. Estás mintiendo. Marco es mi mejor amigo, ¿cómo podría decir algo así? No le hagas caso, tartamudeó el lacayo. Los ojos de Marco destellaron con malicia al mirarlo, pero rápidamente recuperó la compostura. Por supuesto que te creo, Adrián debe haber confundido a alguien más.
El lacayo suspiró aliviado y me lanzó una mirada furiosa, pero no se atrevió a decir más. Adrián, definitivamente vendrás, ¿verdad? Insistió Marco. Descuida, ¿quién rechazaría una cena gratis? Respondí. Aunque este restaurante Primavera era en realidad de mi familia, ¿quién podía resistirse a que un enemigo invitara a comer? Siendo la primera vez que muchos visitaban un restaurante tan lujoso, varios compañeros se pusieron sus mejores ropas. Pero incluso así, no podían compararse con Marco, que venía preparado. Hermano Marco, hoy te ves muy elegante. Al lado de nuestra flor escolar Elena, son la pareja perfecta. No como otros que ni siquiera tienen ropa decente, comentó un lacayo de Marco, mirándome intencionadamente. Yo vestía una camisa común con pantalones largos, algo que tomé al azar del armario del protagonista original. No sabía el precio, pero era cómodo. Marco esbozó una sonrisa, siguiendo la mirada de su lacayo, y me miró con aire de superioridad antes de volverse hacia Elena. Sin embargo, para sorpresa de todos, Elena regañó al lacayo. ¿Y tú vas muy elegante? Tras decir esto, posó su mirada en mí, sin mirar a Marco ni una sola vez. La atmósfera se congeló instantáneamente. ¿Qué le pasa ahora a Elena?, pensaron todos. Marco, furioso, me lanzó una mirada asesina y se pegó ostentosamente a Elena, diciendo: Elena, hoy es mi cumpleaños. ¿Qué regalo me has traído? Elena apartó la mirada de mí. Un reloj. ¿Qué tipo de reloj? ¿Puedo abrirlo ahora? Como quieras. Marco inmediatamente hizo que trajeran el regalo de Elena. Al abrirlo, era un Richard Mille. Esto debe costar unos 100.000. Gracias, Elena. A su alrededor, todos exclamaron con asombro, y el ambiente tenso se animó nuevamente. ¡Qué caro! Como era de esperar de la señorita Liu. Marco es muy afortunado. Todos ignoraron tácitamente el comentario sarcástico anterior de Elena y se dedicaron a alabar lo ricos y compatibles que eran Elena y Marco. Pero si no recordaba mal, el patrimonio que los padres de Elena le habían dejado, aparte de una casa, era solo de 300.000 yuanes. Este regalo consumía casi un tercio. No, estos años los padres del protagonista original le habían dado mucho dinero y regalos que nunca había devuelto. Incluso si gastaba con generosidad, debería tener algunos ahorros. Señorita Liu, ya que eres tan generosa, ¿por qué no pagas también el banquete del cumpleañero? Esta cantidad no debería ser nada para ti, sugerí provocativamente. Es mi cumpleaños, ¿cómo podría dejar que Elena pague? Intervino Marco, aunque sus ojos estaban llenos de esperanza al mirar a Elena. Elena frunció el ceño. Lo estás haciendo a propósito. Me reí. ¿Por qué te enfadas, señorita Liu? Solo son 100.000 yuanes, el precio de 1 o 2 relojes. No me digas que ni siquiera tienes esa cantidad. ¿Quién dice que no tengo? Pagaré, respondió mirando a Marco. Considéralo como compensación por tus regalos de cumpleaños anteriores. Marco parecía emocionado mientras Elena me miraba con desprecio. Si el protagonista original estuviera aquí, seguramente se habría sentido desgarrado por esta escena. Pero yo solo pensaba que Elena era incorregible, hinchando su cara para aparentar. ¿Cuánto tiempo le duraría ese dinero? Los platos del restaurante Primavera los había experimentado en los recuerdos del protagonista original, pero la sensación real de comerlos era diferente. Nada más sentarme, me sumergí por completo en el festín. ¿Está rico, Adrián? Preguntó Marco de repente. Elena y yo estábamos sentados en la misma mesa que él, ella a su lado y yo frente a ellos, en el lugar perfecto para ver su exhibición de afecto. Sí, muy bueno, respondí sin rodeos. Ya que te gusta, come más, dijo Marco con sarcasmo. Quién sabe cuándo volverás a venir, tal vez en tu próxima vida. Uno de sus lacayos lo secundó, y como la mesa estaba llena de ellos, todos comenzaron a burlarse. No seas así con Adrián. Si se esfuerza, quizás algún día pueda permitirse unos pocos platos aquí. ¿Dejarle entrar al restaurante Primavera? Imposible.
Se necesita reserva. Si no fuera por el hermano Marco, Adrián ni siquiera podría poner un pie dentro. Miré a Elena y pregunté. Elena, ¿tú qué opinas? Elena sabía que el restaurante Primavera pertenecía a mi familia. Al oír estos comentarios, se sintió avergonzada delante de mí. ¿La comida no les ha tapado la boca? Regañó directamente a los lacayos, cuyas sonrisas se congelaron instantáneamente. Los lacayos miraron a su líder Marco, quien compartía la misma expresión de desconcierto que Elena. También está diciendo la verdad, dijo Marco, endureciendo su tono. El restaurante Primavera nunca ha sido algo que Adrián pudiera permitirse. ¿Por qué te enfadas tanto? ¿Tú qué sabes? Replicó Elena. No sé nada, pero sí sé que hoy has estado actuando muy extraño con Adrián. Le has defendido varias veces. ¿Acaso te arrepientes de haber terminado con él? Estas palabras de Marco encendieron instantáneamente las emociones de Elena. ¿Quién se arrepiente? Gritó con vehemencia, pero esta reacción exagerada era en sí misma una señal reveladora. Vamos, ¿por qué discutir por mí? Intervine tranquilamente. Elena no terminó conmigo, fui yo quien la dejó. Incluso si quisiera volver conmigo, dependería de si yo lo acepto o no. Bajo las miradas feroces de ambos, tomé serenamente una toallita húmeda, me limpié la boca y llamé al camarero. Quisiera encargar algunos platos que recuerdo son buenos pero que aún no he probado hoy. Para llevar, por favor. El camarero asintió inmediatamente. Por supuesto. Espera, interrumpió Marco. ¿Quién te ha dado permiso para pedir? ¿Tienes dinero para pagar? No creas que voy a pagarlo por ti. ¿Acaso dije que pagaras tú? Respondí, volviéndome hacia el camarero. Como siempre, carga el importe a la cuenta de mi padre. Entendido, joven señor, respondió el camarero con una reverencia antes de retirarse. Marco se quedó paralizado. Adrián, ¿vienes aquí a menudo? Preguntó uno de los estudiantes que momentos antes se burlaba de mí, súbitamente amable. Este restaurante pertenece a mi padre, así que sí, vengo con frecuencia, respondí con una sonrisa, y luego me volví hacia Marco. Y gracias por apreciar nuestro establecimiento. Por favor, visítanos más a menudo. Imposible, dijo Marco, incrédulo. ¿Cómo podría tu familia ser tan rica? Si no me crees, pregúntale a Elena. Ella lo sabe todo. Tras decir esto, me levanté y salí sin prestarles más atención a ninguno de ellos. Al día siguiente, supe por un estudiante que había venido a congraciarse conmigo que Marco y Elena habían tenido una fuerte discusión y habían roto definitivamente. También, al salir del restaurante Primavera, se habían encontrado inesperadamente con el tío de Elena. A diferencia del aspecto pulcro de Elena, su tío vestía ropa muy gastada. El hombre había llorado, acusando a Elena de ser despiadada por gastar dinero en banquetes lujosos mientras no tenía dinero para sus parientes. Fue todo un espectáculo. Adrián, ¿es cierto que Elena es hija adoptiva de tu familia? Preguntó el estudiante. Asentí con indiferencia, y el estudiante exclamó asombrado. Ese día, el foro escolar volvió a bullir de actividad. Todos se convirtieron en grandes detectives y la imagen de Elena fue completamente desmantelada. De ser la señorita de familia adinerada pasó a ser una falsa heredera. 2 días después, se difundió la noticia de que Elena había discutido con alguien y había recibido otra amonestación. Mientras me preparaba para los exámenes nacionales, permanecía alerta ante una posible venganza de Elena. Después de todo, todos estos incidentes estaban relacionados conmigo de alguna manera. Incluso el que su tío la acosara se debía a que mi familia ya la había abandonado. Lo que no esperaba era que, en lugar de Elena, el primero en actuar fuera Marco. Estás muy orgulloso, ¿verdad? Me interceptó un día. Pues espera, no te dejaré en paz. Lo ignoré y seguí mi camino. Al llegar a casa, le pedí a mi padre que aumentara la seguridad. Solo un tonto esperaría pasivamente a que su enemigo atacara. Sin embargo, pasó un mes sin incidentes.
Antes de darme cuenta, llegó el día de los exámenes nacionales. La mañana de los exámenes, mis padres se levantaron temprano para darme todo tipo de consejos. Los escuché pacientemente, revisé una vez más mi DNI, la tarjeta de admisión y los materiales necesarios, asegurándome de no olvidar nada, y rechacé amablemente su oferta de llevarme. Para evitar atascos, salí con más de una hora de antelación, a las 7:30. Considerando que el trayecto solo era de media hora, tenía tiempo de sobra. Cerré los ojos para descansar y asegurarme de llegar en las mejores condiciones. Sin embargo, unos 10 minutos después, el coche comenzó a disminuir la velocidad. Abrí los ojos y vi que había un vehículo delante de nosotros y otros a ambos lados. Aunque todavía mantenían cierta distancia, se acercaban cada vez más, como si intentaran atraparnos. El conductor se dio cuenta e intentó escapar, pero temiendo un accidente, no lo consiguió. El coche de la derecha bajó su ventanilla con arrogancia y nos mostró un pulgar hacia abajo. ¿Qué hacemos, joven señor?, preguntó el conductor. Saqué mi teléfono, pero descubrí que la señal estaba bloqueada y no podía llamar a la policía. El reloj de mi teléfono cambió de 8:05 a 8:06. Tenía una hora hasta el examen, pero si no podíamos escapar de estos 3 coches, ni siquiera el doble de tiempo sería suficiente para llegar a tiempo. Las palabras de Marco, no te dejaré en paz, resonaron en mi mente. Así que aquí me esperaba. Gracias a su advertencia, de lo contrario, escapar hoy habría dependido puramente de la suerte o arriesgar nuestras vidas. Miré hacia atrás. El coche de mis guardaespaldas aún no había llegado. Probablemente también les habían bloqueado, pero siendo profesionales elegidos por mi padre, seguramente encontrarían la manera de enviar un mensaje a casa. Señor Sang, detenga el coche, dije al ver que nos acercábamos a una bifurcación. A la izquierda estaba la carretera principal, muy transitada, mientras que a la derecha había un camino rural casi desierto. Noté que el coche de la izquierda se acercaba deliberadamente, tratando de empujarnos hacia ese camino rural. Era obvio que querían llevarnos allí, donde quién sabe qué nos esperaría. No podemos, joven señor. No hay tiempo para esperar a los guardaespaldas, dijo el señor Sang, sudando frío. Imposible. El coche de la izquierda nos embestirá, protesté apretando los dientes. ¿Y si retrocedemos? El señor Sang guardó silencio un momento. Sujétese fuerte al asidero, joven señor. En cuanto lo dijo, el coche giró bruscamente. Si no hubiera agarrado el asidero a tiempo, habría sido lanzado contra la puerta derecha. Señor Sang, volvamos, dije, y abrí la ventanilla para gritar a los de fuera, ¿cuánto os ha pagado? Os daré el doble. ¿Y quién quiere tu dinero sucio? Hoy estamos aquí y no escaparás, gritaron desde el otro coche. Mientras escuchábamos sus maldiciones, les ordenaba retirarse. No tenía tiempo para preocuparme por ellos. Le dije al señor Sang que acelerara para perderlos y saqué mi teléfono para llamar a la policía. Después de varios tonos, la llamada se conectó. Había acertado, el inhibidor de señal estaba en sus coches. Con las palabras más concisas posibles, expliqué la situación antes de que los 3 coches nos alcanzaran. Media hora después llegó la policía, y a los 8 minutos de comenzado el examen, llegué al centro con su ayuda. Sin tiempo para descansar, me sumergí inmediatamente en la prueba. Para evitar que algo similar volviera a ocurrir, esa noche me quedé en el hotel más cercano a la escuela y no regresé a casa hasta que finalizaron todos los exámenes. Nada más llegar, mi madre me abrazó durante un buen rato. Cuando finalmente me soltó, con los ojos enrojecidos y voz ronca, me preguntó: ¿Tienes hambre? Te he preparado caldo de pollo para que tomes un tazón antes de comer. Sí, estoy hambriento, respondí, bromeando un poco para alegrarla. Mientras tomábamos el caldo, mi padre, que había permanecido en silencio, habló sobre lo ocurrido el día del examen. Como había sospechado, los hombres que nos interceptaron habían sido contratados por Marco. Habían abandonado la escuela temprano para unirse a pandillas y sentían un fuerte resentimiento hacia los buenos estudiantes, así que Marco apenas gastó dinero para convencerlos.
pero nuestra investigación descubrió que medio mes antes, alguien vio a Elena frecuentando la base de esos hombres. Al decir esto, mi padre cerró los ojos. Probablemente tampoco esperaba que Elena llegara a tales extremos. Pero yo no estaba sorprendido, comparado con lo que hizo en la novela, esto no era nada. Me aseguraré de que ambos paguen, me prometió mi padre. Poco después, la empresa de la familia de Marco recibió numerosas cancelaciones de pedidos y fue denunciada por evasión fiscal. Tras luchar durante medio mes, los padres de Marco lo obligaron a venir a disculparse, pero fueron rechazados en la puerta. 2 meses después, la familia de Marco se declaró en bancarrota. No volví a saber de él hasta años más tarde, cuando apareció en un video viral en internet. En las imágenes, Marco estaba siendo golpeado por un grupo de hombres enviados por el marido legítimo de una mujer rica. Lo arrastraron de la cama tirando de su pelo y lo golpearon hasta dejarlo inmóvil. En cuanto a Elena, mi padre ayudó a sus tíos y a otros parientes lejanos. Elena probablemente se dio cuenta de esto y en una ocasión vino a buscarme. Agachó su orgullosa cabeza, admitiendo que todo había sido culpa suya, y confesó que solo después de mi verdadera partida se había dado cuenta de que yo era quien realmente le gustaba. Con respecto a su intento de impedir que llegara al examen, se justificó diciendo: solo tenía miedo de que te alejaras tanto que nunca pudiera alcanzarte. Cometí un error en un momento de confusión. ¿Me perdonas? ¿Podemos volver a estar juntos? Te prometo que seré buena contigo. Poco antes de los exámenes nacionales, sus tíos la habían acosado constantemente. Para lidiar con ellos, su desempeño en el último examen simulado había caído fuera de los primeros 100 puestos, y en los exámenes nacionales, ni siquiera alcanzó el mínimo para las universidades de primera categoría. Al verla acercarse, retrocedí rápidamente y pedí al mayordomo que la echara. Señor Sang, si esta persona vuelve, échela. Es de mal agüero. Cuando mi padre se enteró, intensificó la ayuda a los tíos de Elena. Durante una discusión con ellos, Elena accidentalmente cayó por las escaleras, rompiéndose una pierna y quedando con una discapacidad permanente. Aprovechando su hospitalización, sus tíos encontraron la manera de llevarse la mayor parte de su dinero. Por supuesto, mi padre no dejó que esos parientes se salieran con la suya, y ordenó que les quitaran ese dinero poco después. Con todo resuelto, me preparé para la universidad. Había vuelto a elegir Pekín. El mes antes del inicio de clases fue una tortura, temiendo que pudiera volver a transmigrar y tener que enfrentar los exámenes por tercera vez. Estaba tan preocupado que ni siquiera asistí a la fiesta de celebración que mis padres organizaron. Afortunadamente, después de un mes rezando a dioses y Buda, llegué sin problemas al comienzo de las clases en Pekín. Valentina ingresó en la vecina Universidad Tsinghua. En mi segundo año, me confesó sus sentimientos y acepté. Después de graduarnos, nos casamos y continuamos nuestros estudios superiores. Los días pasaron tranquilamente. Casi había olvidado que era un transmigrado hasta que una noche tuve un sueño. En él, yacía en el suelo, la sangre brotaba incesantemente de mi cuerpo y sentía un dolor como de huesos fracturados por todo el cuerpo. A mi alrededor había una multitud ruidosa, pero no podía ver ni oír claramente. Solo sentía un profundo arrepentimiento surgiendo de mi corazón. Si hay una próxima vida, no quiero ser un títere otra vez. No quiero volver a enamorarme de Elena Liu. Justo cuando estaba a punto de ser consumido por ese arrepentimiento, una voz me devolvió a la realidad. Abrí los ojos y vi la mirada preocupada de Valentina. ¿Estás bien?, preguntó. Estoy bien, solo fue una pesadilla, respondí sonriendo. Recordé que ayer había sido el día en que el protagonista original moría en la novela. Ahora ese destino fatal había pasado, y yo me había liberado de ser un títere. El futuro, sin duda, sería tranquilo y sin preocupaciones.